Crees que conoces a alguien cuando has compartido años, comidas y rutinas matutinas. Crees que entiendes sus ritmos, cómo beben el café, las historias que cuentan, cómo suenan las llaves en la cerradura exactamente a las 6:15 de la tarde. Hasta que un día no cruzan la puerta. Hasta que una tarde se convierte en noche. Y luego en 2 días. Y luego en un silencio tan profundo que empieza a resonar en cada rincón de tu vida. Mi marido desapareció sin decir nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo una silla vacía en la mesa y un nudo cada vez más grande en el estómago. Llamé a todo el mundo. Recorrí el barrio en coche. Me aferré al teléfono como si fuera lo único que me mantenía con vida. Y entonces, tan repentinamente como había desaparecido, volvió. Sonriendo. Sin explicaciones. Sin pánico. Solo con esa sonrisa. Quería creerle. Quería creer que todo estaba bien. Que podía respirar tranquila. Pero no podía. Porque una semana después, llamó la policía. Y lo que me dijeron lo cambió todo. Si alguna vez alguien te ha dado la espalda, esta historia es para ti. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. Esta no es solo la historia de un hombre que desapareció. Es la historia de lo que ocultaba y de lo que tuve que hacer cuando la verdad llamó a mi puerta. Todo empezó un jueves. La mañana transcurrió con total normalidad. Me besó en la mejilla como siempre, cogió su café y me dijo que volvería a casa sobre las 7. Incluso bromeó con que compraría postre de camino a casa, tarta de queso, la de esa pequeña pastelería de la calle principal que tanto me gustaba. Sonreí, le recordé que no se olvidara y eso fue todo. Una despedida normal. Sin tensión. Sin miradas extrañas. Nada que indicara que sería la última vez que sabría de él en 2 días. El día transcurrió como cualquier otro. Trabajé. Hice recados. Respondí correos electrónicos. Alrededor de las 6, le envié un mensaje de texto para preguntarle si seguía en lo previsto. No respondió. No era algo inusual. A veces se quedaba hasta tarde en el trabajo. A veces perdía la noción del tiempo. Lo intenté de nuevo a las 7:30. Luego a las 8. Todavía nada. Llamé una vez, directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando empecé a sentir un nudo en el estómago. Aún no era pánico, pero sí una sensación leve. Una vocecita en mi cabeza que decía: algo pasa. A las 10, la cena se había enfriado en la cocina. La tarta de queso que había comprado por impulso seguía intacta en la nevera. Volví a llamar. Y luego otra vez. Seguía saltando el buzón de voz. Ni un pitido de su teléfono, ni un llegaré pronto, ni una explicación. Solo silencio. Probé con sus compañeros de trabajo. Algunos respondieron, aturdidos o confundidos. La mayoría no lo había visto desde la hora del almuerzo. Uno pensaba que se había ido temprano. Nadie sabía dónde había ido. Ese susurro en mi cabeza se hizo más fuerte. Apenas dormí. No dejaba de mirar la entrada, esperando ver sus faros. Envié mensajes a mis amigos. Me dije a mí misma que debía de haber salido a despejarse. Quizá necesitaba espacio. Pero eso no era propio de él. No era perfecto, pero no era de los que desaparecían sin decir nada. Especialmente sin decir nada. No habíamos discutido. No había tensión esa mañana. Todo parecía bien. Llegó el viernes y seguía sin aparecer. Esa tarde denuncié su desaparición. Me temblaban las manos mientras se lo describía a la gente. Lo que llevaba puesto, su altura, su coche. No dejaba de mirar hacia la puerta, pensando que en cualquier momento entraría y se reiría de lo dramática que era todo. Pero la puerta permaneció cerrada. Su teléfono seguía apagado. Empecé a cuestionarme todo. ¿Se me había pasado algo? ¿Me ocultaba algo? ¿Me había dejado? ¿Había pasado algo terrible? Todas las teorías se arremolinaban en mi cabeza, cada una más inquietante que la anterior. El silencio se hizo insoportable. La incertidumbre, la espera,
la sensación de que cada hora se alargaba hasta la eternidad. Esa noche, me senté en nuestro sofá, todavía con la ropa del día anterior, sosteniendo su taza en mi regazo como si pudiera ofrecerme algún tipo de respuesta. Miré fijamente la puerta. Recé. Escuché atentamente cualquier sonido. Llaves, pasos, incluso un golpe. Pero la casa permaneció en silencio. Había dicho que volvería a casa para cenar. Nunca apareció. Y en el fondo, sabía que algo ya se había roto. Solo que aún no sabía cuán profunda sería la fractura. A la mañana siguiente, abrí los ojos y me encontré con un silencio extraño. Ese silencio entumecido que sigue a una noche sin dormir. Por costumbre, extendí la mano hacia su lado de la cama. Frío. Todavía intacto. Las sábanas estaban dobladas exactamente como él las había dejado. Mi corazón se hundió de nuevo. Esa caída familiar como cuando das un paso en falso en la oscuridad. Tenía la esperanza de encontrarlo allí, de que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero la verdad pesaba como una losa en mi estómago. Seguía sin estar allí. Me preparé un café solo para mantener las manos ocupadas. Eso es lo que haces cuando intentas no derrumbarte. Te concentras en cosas pequeñas. Remueves. Bebes un sorbo. Respiras. Me senté a la mesa de la cocina mirando la pantalla de mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Pero los minutos pasaban como la niebla. Mis dedos se posaron de nuevo sobre su contacto y, aunque ya sabía cómo iba a terminar, pulsé llamar. Buzón de voz. Otra vez. Aún así, una parte de mí quería creer que solo era un retraso. Que tal vez había perdido el teléfono. Tal vez se había quedado atrapado en algún lugar extraño y estúpido, pero totalmente explicable. Me aferré a esa versión de los hechos porque la alternativa era demasiado dura de afrontar. Me dije a mí misma que tal vez había tenido algún problema con el coche en una zona remota. Tal vez necesitaba tiempo. Pero por muchas teorías que se me ocurrieran, ninguna respondía a la pregunta más inquietante. ¿Por qué no llamaba? Comprobé su ubicación a través de nuestra cuenta compartida, pero llevaba desconectada desde el jueves por la tarde. El rastro simplemente se interrumpía. Lo actualicé una y otra vez, como si de repente fuera a reaparecer y decirme a dónde ir. Pero no había nada. Solo un círculo giratorio y más silencio. Recordé lo normal que parecía todo la mañana que se marchó. Cómo sonrió mientras cogía las llaves. Cómo su mano rozó la mía, como siempre hacía cuando pasaba por la encimera de la cocina. No había señales, ni pistas. Y eso era lo que más me aterrorizaba. ¿Cómo puede alguien desaparecer en medio de un día normal sin dejar ni rastro? Al mediodía, había conducido a todos los lugares a los que sabía que podía haber ido. Su oficina. El gimnasio. La pequeña ruta de senderismo que le gustaba. Todos los lugares guardaban recuerdos de él, pero él no estaba allí. Solo ecos. Seguía pensando que al doblar la esquina allí estaría, quizá avergonzado, quizá confundido, quizá herido, pero allí. Pero no lo encontré. Esa noche, me senté en el porche envuelta en su sudadera, que aún olía ligeramente a su colonia. Las estrellas parecían demasiado tranquilas para la tormenta que se desataba en mi interior. Al principio, pensé que solo era un retraso. Pero los retrasos tienen una explicación. Los retrasos vienen acompañados de disculpas o novedades. Esto no era un retraso. Era una desaparición. Y empezaba a darme cuenta de que algo más profundo se estaba desvelando tras el silencio. Cuando el sol volvió a ponerse en el horizonte, habían pasado casi 48 horas desde la última vez que lo vi. 2 días completos sin una palabra, sin una pista, y algo dentro de mí se rompió. Las teorías cuidadosamente construidas, las esperanzadoras a las que me aferraba como a un salvavidas, comenzaron a desmoronarse. No se había olvidado de llamar. No había perdido la noción del tiempo. Esto era diferente. Ya no parecía un retraso. Se sentía como una ausencia. De esas que dejan un espacio vacío en el pecho, donde antes estaba el aire. Recuerdo estar de pie en la cocina esa noche,
sosteniendo mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Mis pensamientos ya no eran racionales. Revisé los hospitales. Llamé a las salas de emergencia fingiendo estar tranquila. Llamé a sus padres, a sus compañeros de trabajo, incluso a la gasolinera cerca de su ruta habitual. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Todas las respuestas eran un callejón sin salida. Todas las voces eran apologéticas, pero vacías. No lo entendían. No veían cómo había cambiado el ambiente en nuestra casa. Cómo todo a mi alrededor parecía estar esperando algo, o a alguien, que no iba a llegar. Recorrí todas las habitaciones de la casa como si pudieran hablarme. Su chaqueta favorita seguía colgada en la puerta. Sus zapatos, intactos. Su taza de café, enjuagada pero sin guardar. Esas cosas cotidianas se burlaban de mí con su quietud. Nada tenía sentido. Me senté en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran. No sollozaba. Aún no. Solo lágrimas silenciosas y amargas que sabían a confusión y miedo. Al principio, el pánico no era fuerte. Se apoderó de mí lentamente, envolviéndome como una nube tormentosa a punto de estallar. Volví a llamar a la policía esa noche, superando la vacilación en mi voz. Les dije que sabía que algo iba mal. Me hicieron las preguntas habituales. ¿Habíamos discutido? ¿Actuaba de forma extraña antes de marcharse? ¿Tenía antecedentes de desapariciones? Number y otra vez, no. Era una persona estable. Previsible. No era propio de él. Lo noté en su tono. No creían que fuera urgente. Todavía no. Los adultos tienen derecho a desaparecer, me recordaron. A veces la gente se marcha. A veces necesitan espacio. Pero yo conocía a mi marido. No era un hombre que se marchara sin más. Era un hombre que nunca iba a ningún sitio sin dejar una nota, un mensaje, un plan. Apenas dormí esa noche. Me senté junto a la ventana delantera con las luces apagadas, mirando fijamente el camino de entrada vacío. Cada sonido exterior hacía que mi corazón se acelerara. Los faros de los coches que pasaban se convirtieron en un cruel juego de esperanza. Cada motor que reducía la velocidad me hacía levantarme, por si acaso. Pero ninguno era el suyo. El pánico finalmente había llegado. No del tipo que te hace gritar, sino del tipo silencioso y devastador que se instala en tu pecho y se niega a irse. Algo andaba mal. Algo terriblemente malo. Y nadie me escuchaba todavía, ni siquiera las personas que se suponía que debían ayudarme a encontrarlo. A la mañana siguiente, lo primero que hice, antes de lavarme los dientes, incluso antes de abrir las persianas, fue marcar su número otra vez. No esperaba que contestara, pero una parte de mí aún tenía esperanza. Quizás esta vez sonaría. Quizás esta vez oiría su voz decir mi nombre como si nada hubiera pasado. Pero, igual que antes, saltó directamente el buzón de voz. Ni un solo tono. Solo ese tono frío y automático y su voz diciendo: «Hola, soy yo. Deja un mensaje». No dejé ninguno. Ya había dejado 5. Cada uno un poco más desesperado que el anterior. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo, repitiendo cada palabra de nuestra última conversación. No habíamos discutido. No habíamos dicho nada que pareciera un momento definitivo. Él estaba tranquilo. Incluso dulce. Me besó antes de irse. Sonrió como siempre. Le pregunté si necesitaba algo de la tienda y él bromeó. «No te olvides del postre». Eso fue todo. Sin avisos. Sin cambios en el tono. Sin señales de que ese sería el último momento normal que pasaríamos juntos. Volví a llamar a su trabajo, pero su jefa no sabía nada. Esta vez parecía nerviosa, como si mi preocupación empezara a reflejarse en su voz. Me dijo que había salido de la oficina antes de lo habitual el jueves, y que parecía un poco distraído por la mañana, pero no parecía alarmada. Cuando le pregunté si había dicho a dónde iba, me dijo que no, solo que le había dicho a un compañero que volvería pronto. Pero nunca regresó. Le pregunté si tenían cámaras de seguridad. Me dijo que lo comprobarían. Me prometió que me llamaría. Nunca lo hizo.
Revisé sus redes sociales, aunque ya sabía que rara vez publicaba nada. Aún así, seguí desplazándome. Nada nuevo. No había registrado su ubicación. No había me gusta. No había historias. Era como si hubiera desaparecido de repente, como si alguien hubiera apagado todo lo que lo conectaba con el mundo exterior. Revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. No había compras nuevas. No había actividad. No había pistas. La policía siguió investigando, pero la conversación daba vueltas en círculo. Me preguntaron si tenía antecedentes de depresión. Les dije que no. Me preguntaron si tenía deudas, relaciones secretas, cualquier cosa que pudiera hacer que quisiera desaparecer. De nuevo, les dije que no. Pero con cada no que les daba, sentía que su paciencia se agotaba. Sin un cadáver, sin un delito, solo era una mujer con un marido desaparecido y muchas preguntas sin respuesta. El agente me dijo con delicadeza que a veces la gente desaparece por su propia voluntad. Que quizás solo necesitaba tiempo. Quería gritar. ¿Tiempo para qué? ¿Para alejarse de mí? ¿De nuestra vida? Pero me contuve. No lo entenderían a menos que algo rompiera el silencio. Algo real. Tangible. Pero todo lo que tenía era un teléfono que nunca sonaba, un buzón de voz que no había cambiado y una vida que empezaba a parecerme ajena. Su teléfono seguía pasando directamente al buzón de voz. Y ese silencio era más fuerte que cualquier adiós que él pudiera haberme dicho. A la tercera noche, ya no podía soportar más el silencio de la casa. Necesitaba moverme. Estar sentada y esperando era como ahogarse a cámara lenta. Todas las habitaciones me recordaban a él. Sus zapatillas junto a la puerta. Su cucharilla de café favorita aún secándose junto al fregadero. La almohada del lado izquierdo de la cama apenas tocada. Sentía que me estaba volviendo loca, respirando el aroma de un hombre que llevaba 3 días fuera y no había dejado ninguna explicación. Así que cogí las llaves, me puse una chaqueta y me puse en marcha. No sabía exactamente a dónde iba. Simplemente seguí las carreteras por las que él solía circular. Volví a pasar por delante de su oficina, aunque sabía que no estaría allí. Recorrí las calles secundarias que llevaban a la ruta de senderismo que le gustaba. Paré en la gasolinera donde siempre repostábamos y me quedé mirando los surtidores como si fueran a decirme algo. Incluso pasé por el lago donde solíamos sentarnos en verano, donde una vez me prometió que, por muy estresante que fuera la vida, siempre volvería a casa conmigo. Ese recuerdo pesaba en mi pecho como una piedra. Y, aún así, seguí conduciendo. Las carreteras estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Las farolas pasaban en destellos dorados mientras mis neumáticos zumbaban contra el asfalto. No puse música. Necesitaba oír cada sonido, cada cambio, como si tal vez oyera algo familiar, el motor de un coche que reconociera, una canción que él solía tararear con la ventanilla abierta. Revisé los aparcamientos, las carreteras secundarias, los restaurantes que permanecían abiertos pasada la medianoche. Paré una vez para tomar un café, con las manos temblorosas mientras echaba la leche en el vaso de papel, observando cómo se arremolinaba y se asentaba como el caos en mi mente. Le pregunté a la cajera si lo había visto. Le mostré su foto. Ella la miró educadamente, pero negó con la cabeza. Lo siento, cariño, dijo. No me resulta familiar. Asentí y le di las gracias, pero por dentro estaba gritando. Él me resultaba familiar. Cada arruga de su rostro. Cada cicatriz. Cada sonrisa cansada. Y, sin embargo, en el mundo real, se había vuelto invisible. Conduje durante horas hasta que me dolía todo el cuerpo y tenía los ojos pesados. El cielo aún estaba oscuro cuando me detuve en el arcén de una carretera tranquila y lloré. No lloré fuerte ni desconsoladamente. Solo era un llanto cansado, en el que las lágrimas caen sin fuerza, como un grifo que se ha olvidado de cerrar. Susurré su nombre como si eso pudiera invocarlo. Como si, al pronunciarlo en voz baja, pudiera encontrarlo donde quiera que estuviera. Pero no se oyó ninguna voz. No había luces. Solo el viento rozando los árboles y el dolor de todo lo que no entendía. Al final,
Di la vuelta y me dirigí a casa. Con las manos vacías. Sin respuestas. Solo el silencio acompañándome en el asiento del copiloto. Había conducido toda la noche, persiguiendo sombras. Pero lo único que encontré fue la aterradora verdad que no estaba preparada para admitir. Se había ido. Y así era como él quería. Cuando llegué a casa, el sol comenzaba a salir, proyectando esa tenue luz dorada sobre las paredes del salón. Me senté en el sofá, agotada, aferrándome al teléfono como si fuera el último hilo que me unía a él. No dormí. Ni siquiera lo intenté. En cambio, me quedé mirando la pared durante lo que me parecieron horas, con la mente dando vueltas en círculos demasiado estrechos para escapar. Sabía que algo no iba bien. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Así que esa mañana decidí dejar de esperar a que los demás se lo tomaran en serio. Si la policía no iba a investigar más a fondo, lo haría yo. Conduje directamente a su oficina sin llamar primero. El edificio estaba frío y demasiado silencioso para ser lunes. Entré con el código de emergencia que él me había dado una vez, el que se suponía que yo no debía saber. No me importaba. Necesitaba respuestas. Cuando entré en el vestíbulo, la recepcionista levantó la vista, sorprendida, como si no esperara a nadie tan temprano. Me presenté, le dije que era su esposa y le pregunté si alguien había sabido algo de él desde el jueves. Su rostro se torció ligeramente, ese destello de incomodidad que muestra la gente cuando no quiere verse involucrada en algo que parece que podría desmoronarse. Me acompañó por el pasillo hasta la oficina de su equipo. Ya había algunas personas allí, tomando café y sacando sus ordenadores portátiles. Sus rostros se iluminaron con una confusión cortés cuando me vieron, hasta que dije su nombre. Entonces todo cambió. El ambiente se ensombreció. Vi cómo se levantaban las cejas y se intercambiaban miradas. Un hombre se levantó y dijo en voz baja. Pensábamos que estaba enfermo. Eso es lo que dijo el director. Parpadeé. Ha desaparecido, dije. Nadie lo ha visto ni ha sabido nada de él desde el jueves. La sala quedó completamente en silencio. Otro compañero de trabajo dijo que había hablado brevemente con mi marido esa mañana, el jueves, sobre la fecha límite de un proyecto. Dijo que parecía distraído, tal vez incluso ansioso, pero que no mencionó nada sobre estar enfermo. Le pregunté si le había dicho a dónde iba cuando salió del edificio. Nadie lo sabía. Solo recordaban haberlo visto salir por la puerta trasera a la hora del almuerzo. Sin chaqueta, sin bolso, sin explicación. Su jefa llegó unos minutos más tarde, visiblemente conmocionada por mi presencia. Se sentó conmigo en su oficina acristalada, tratando de parecer tranquila, pero sus dedos no dejaban de jugar con el bolígrafo. ¿No mencionó ningún problema en casa?, preguntó con cautela. ¿Nada que pudiera haberle llevado a marcharse? Negué con la cabeza con tanta fuerza que casi me dolió. Number. Nada. Porque eso era lo peor. No parecía un hombre que tuviera intención de marcharse. Seguía comprando comida. Seguía haciendo planes. Seguía cogiendo mi mano sobre la mesa de la cocina. Se ofreció a revisar las cámaras de seguridad del edificio. Dijo que me llamaría en cuanto tuviera más información. Asentí, le di las gracias y me fui sintiéndome más vacía que cuando había llegado. Sus compañeros de trabajo no tenían ni idea de dónde estaba. Y las personas que pasaban todos los días con él estaban tan sorprendidas como yo. Lo que significaba que, fuera lo que fuera, no se lo había contado a nadie. Ni a ellos. Ni a mí. A nadie. Cuando volví de su oficina, algo dentro de mí había cambiado. La confusión seguía ahí, pero la negación había desaparecido. Ya no podía fingir que se trataba solo de un retraso o un malentendido. La expresión de sus compañeros de trabajo, la sorpresa, la inquietud, la total falta de respuestas, confirmaba lo que me daba miedo decir en voz alta. No se había ido de la ciudad por trabajo. No le había dicho a nadie a dónde iba. Nadie sabía nada. Y eso significaba que algo iba muy mal. Conduje directamente a la comisaría, esta vez sin dudarlo.
Entré por la puerta principal y pedí hablar con el agente que llevaba su caso. Esta vez mi voz no temblaba. Era plana. Cansada. Como si algo en mí hubiera aceptado que ese era el único camino a seguir. El agente me condujo a una pequeña habitación con paredes desnudas y una mesa metálica que parecía demasiado fría para una conversación como esta. Se sentó frente a mí y abrió un expediente que apenas había sido tocado. Dice que denunció su desaparición el viernes por la noche, comenzó. Pero sigue figurando como ausente voluntario. Los adultos pueden marcharse sin avisar a nadie. Lo sé, dije, con demasiada calma. Pero esto no es eso. Mi marido no dejó ninguna nota. No se llevó sus cosas. No le dijo a nadie a dónde iba. No ha accedido a nuestra cuenta bancaria. Lleva días con el teléfono apagado. No es un hombre que solo quisiera espacio. Me estudió durante un momento, luego asintió y sacó un nuevo formulario del expediente. Actualicemos el informe, dijo. Cuénteme todo otra vez, desde el principio. Y así lo hice. Todos los detalles. Las últimas palabras que intercambiamos. La tarta de queso desaparecida. El mensaje de voz. El teléfono apagado. El gerente que pensaba que estaba enfermo. Los compañeros de trabajo que no tenían ni idea. El silencio. La espera. El dolor en el pecho que no había remitido en 3 días. Le conté cómo había conducido toda la noche. Cómo había buscado en los hospitales. Cómo nada tenía sentido. Al final, el tono de la gente también había cambiado. Ya no era desdeñoso. Me pidió más fotos. Me preguntó por su coche, la marca, la matrícula. Me preguntó si había cámaras de seguridad cerca de nuestra casa. Tomó notas. Esta vez, notas de verdad. Y cuando me miró a los ojos y me dijo: empezaremos una investigación más activa, algo se rompió dentro de mí, no por la tristeza, sino por el peso de que me creyeran. Introdujeron su nombre en la base de datos estatal. Marcaron su matrícula. Añadieron su foto a su sistema interno. Salí de la comisaría sabiendo que mi vida había cruzado oficialmente una línea que no podía volver atrás. Había denunciado la desaparición de mi marido, y esta vez era real. No era solo un miedo en mi mente. No era solo un mal presentimiento. Era oficial. Algo había pasado. Algo grande. Y fuera lo que fuera, solo era el principio. Siempre lo dicen como si fuera sencillo. Mantén la calma. No saques conclusiones precipitadas. Como si la calma fuera algo que se pudiera elegir, como apagar una luz. Pero yo ya había vivido 4 días de silencio, y las palabras persona desaparecida, ya no estaban solo en un formulario, estaban en mi boca, en mi pecho, en cada rincón de la casa, donde su ausencia resonaba más fuerte que cualquier sirena. La policía dijo que harían lo que pudieran. Me dijeron que estas cosas llevan tiempo. Que tal vez estaba abrumado. Que tal vez volvería por su cuenta. Pero esos tal vez me parecían veneno. No necesitaba tal vez. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Volví a entrar en nuestra casa y miré a mi alrededor como si fuera una extraña. Es extraño lo rápido que se vuelve desconocido un hogar cuando desaparece la persona con la que lo compartes. En el cesto de la ropa sucia todavía había una de sus camisetas doblada encima. Su maquinilla de afeitar seguía junto al lavabo. El olor de su colonia aún flotaba débilmente en el pasillo. Todo estaba como siempre. Y eso era lo que me aterrorizaba. Nada había cambiado, pero todo había cambiado. Ya no estaba solo esperándolo, me estaba desmoronando en el silencio que había dejado atrás. La gente empezó a venir a ver cómo estaba. Amigos, vecinos, incluso su hermana, que vivía en otro estado. Sus voces estaban teñidas de preocupación, pero también de la misma cautela. Todos andaban con pies de plomo, tratando de no sugerir lo peor, aunque era evidente que lo temían. Me preguntaban si había sabido algo nuevo. Number. Cada vez que les daba noticias, era como un disco rayado. No, nada. Todavía nada. Podía sentir la incomodidad en sus pausas, la impotencia.
pero lo que más me dolía eran las personas que empezaban a hacer preguntas que sonaban como reproches. ¿Estaba estresado últimamente? ¿Crees que necesitaba espacio? Como si yo hubiera pasado por alto alguna señal. Como si no hubiera visto venir algo. Empecé a cuestionarme más que nunca. Volví a leer mensajes antiguos. Escuché los mensajes de voz guardados. Repetí una y otra vez las imágenes de la cámara de seguridad de la puerta, viéndole salir por última vez. Parecía tranquilo. Normal. Como si tuviera planes para ese día. No había ninguna señal, ninguna vacilación. Solo un hombre que salía como si fuera a volver para la cena. Pero nunca volvió. El agente asignado al caso llamó para decirme que estaban investigando con las compañías de tarjetas de crédito y revisando las cámaras de tráfico cercanas. Me dijo que esperara. Que mantuviera la calma. Pero, ¿cómo se mantiene la calma cuando toda tu vida se ha partido en dos, el antes y el después de un hombre desaparecido? Me senté en el suelo del salón, con la espalda apoyada en la pared, abrazándome las rodillas contra el pecho, con el corazón latiendo como si ya no fuera mío. Cada segundo se alargaba como una hora. Cada ruido fuera me hacía sobresaltar. No estaba tranquila. Me estaba desmoronando. Y por mucho que la policía me dijera que esperara con calma, en el fondo sabía que algo iba a pasar. Solo que no sabía qué. Aún no. Ocurrió la quinta noche. Acababa de salir de la ducha, con el vapor aún adherido al espejo del baño, cuando oí el inconfundible sonido de la puerta principal al abrirse. Por un instante, me quedé paralizada. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente no conseguía identificarlo. Había olvidado cómo era ese sonido. El chirrido de las bisagras, el suave golpe de la puerta contra la pared, el arrastrar de los zapatos sobre la alfombra. Entonces lo oí. Su voz. Desenfadada. Ligera. ¿Cariño? Llamó, como si solo hubiera salido a coger el correo. Las rodillas casi se me doblaron. Cogí una toalla y corrí por el pasillo, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Y allí estaba él, de pie en el salón. Segundo. Limpio. Sonriente. Como si acabara de llegar a casa después de un fin de semana de retiro, en lugar de haber desaparecido de la faz de la tierra durante casi una semana. Lo miré fijamente, incapaz de hablar al principio. Quizás parecía más delgado. O quizás era mi imaginación. Todavía llevaba la misma chaqueta que cuando se fue. Sin maleta. Sin explicaciones. Solo esa expresión inquietante y tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde has estado?, logré decir finalmente. Mi voz se quebró en la última palabra. Él levantó una ceja e inclinó ligeramente la cabeza. Solo necesitaba alejarme un poco. No quería preocuparte. Eso fue todo lo que dijo. Sin disculparse. Sin pánico. Sin urgencia. Me quedé boquiabierta. Desapareciste. Presenté una denuncia en la policía. Pensé que estabas muerto. Dio un paso adelante y me puso una mano en el hombro, tan tranquilo como siempre. Estoy bien, ¿ves? No pasó nada. Solo necesitaba tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? ¿Qué significaba eso? ¿Tiempo para pensar en qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no dejó una nota, envió un mensaje, hizo cualquier cosa para hacerme saber que no estaba tirado en una cuneta o secuestrado? Empecé a temblar. No por miedo. Por confusión. Por rabia. Por alivio. Por una combinación de todo lo que había estado bullendo en mi pecho desde el jueves. Pasó junto a mí hacia la cocina y abrió la nevera como si fuera cualquier otra noche. Lo vi coger una botella de agua, dar un sorbo y luego apoyarse en la encimera como si fuera algo normal. Como si todo estuviera bien. Podemos hablarlo más tarde, dijo con suavidad. Ahora solo quiero descansar. Pero yo no podía descansar. Me quedé allí, agarrándome al respaldo de una silla, observando a este hombre, este extraño con el rostro de mi marido, moverse por nuestra casa como si no la hubiera destrozado al desaparecer. Volvió al dormitorio. Sin disculparse.
sin dar detalles. Solo un silencio tranquilo. No lo seguí. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando al suelo, sabiendo que algo profundamente perturbador estaba pasando. Había vuelto, pero nada parecía estar bien. Y, de alguna manera, sabía que lo peor no había pasado. Solo estaba empezando. Esa noche durmió como un bebé. Acurrucado en su lado de la cama, con los brazos debajo de la almohada y una leve sonrisa en los labios, como si acabara de regresar de unas vacaciones tranquilas. Yo yacía a su lado, completamente despierta, mirando al techo con 1000 preguntas en mi cabeza. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando que sonara una alarma que nunca llegaba. Había reaparecido tan repentinamente como había desaparecido, y sin embargo no daba ninguna sensación de que hubiera nada extraño en la situación. Esa sonrisa inquietante y despreocupada, era lo que más me perturbaba. A la mañana siguiente, tarareaba mientras preparaba el café. Me saludó con un beso en la mejilla, y luego me sirvió una taza como solía hacer siempre. ¿Has dormido?, me preguntó, como si nuestras vidas no se hubieran desmoronado en los últimos días. Lo miré fijamente, estudiando la tranquilidad de su rostro, la ausencia de culpa, la inquietante normalidad que lucía como una armadura. No, respondí en voz baja. Has estado fuera 5 días y ahora actúas como si nada hubiera pasado. Se apoyó en la encimera, sorbiendo su café, sin perder la sonrisa. Ya te lo dije, respondió con calma. Solo necesitaba espacio. Un poco de tiempo a solas. Sin teléfonos, sin ruidos. Como si desaparecer sin dejar rastro fuera la forma más razonable de recargar las pilas. Sin disculparse. Sin urgencia por explicar lo que había hecho o a dónde había ido. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Eso dolió más que el silencio. Porque significaba que no entendía, o no le importaba, lo que me había hecho. Insistí. ¿Dónde has estado? ¿Te has quedado con alguien? ¿Has pensado siquiera en cómo me haría esto? Él negó con la cabeza lentamente, con tono tranquilo. No estaba con nadie. Solo conduje. Encontré un motel tranquilo cerca de la costa. Necesitaba respirar. Lo dijo como si fuera un regalo por el que yo debería estar agradecida. El simple hecho de haber vuelto debería haber sido suficiente. Pero algo en mí se rebeló. Lo conocía. Y eso no era propio de él. No del hombre con el que me había casado. No del hombre que me enviaba un mensaje si se retrasaba 5 minutos. Su historia no encajaba con su rostro, sus ojos, su calma. Esa sonrisa. Estaba demasiado ensayada. Demasiado limpia. Le pedí pruebas. El nombre del motel. Un recibo. Cualquier cosa. Él solo se rió suavemente y hizo un gesto con la mano. ¿No confías en mí? No respondí. No hacía falta. Él lo sabía. Se comportó como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos de pie sobre las ruinas de algo sagrado. Sonrió, se duchó, se cambió de ropa y planeó la cena como si el mundo no se hubiera salido de su eje solo unos días antes. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No solo estaba intentando superarlo. Ya lo había superado. Pero yo no. Yo no podía. Porque el hombre que había vuelto a entrar en mi casa parecía mi marido, sonaba como mi marido, incluso se movía como él, pero en el fondo, no estaba segura de que siguiera siendo la misma persona. Esperé hasta la noche siguiente para volver a preguntárselo. No porque estuviera más tranquila, sino porque necesitaba recomponerme, necesitaba abordarlo con claridad en lugar de con pánico. Estábamos sentados en el sofá, con la televisión encendida y un programa que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Él estaba relajado, con las piernas estiradas y un bol de palomitas en el regazo, como si fuera un jueves cualquiera. Me volví hacia él y le dije: ¿puedes contarme dónde has estado? Me miró, indiferente, y se encogió de hombros levemente. Ya te lo he dicho. Conduje hasta que encontré un pequeño lugar cerca de la costa. Pasé unas cuantas noches junto al mar. Dormí. Caminé. Aclaré mis ideas. Pero había algo en su voz que no me cuadraba.
No eran las palabras en sí. Era la forma en que las pronunciaba. Demasiado pulida, demasiado ensayada, como si hubiera repasado el guión varias veces antes de decirlo en voz alta. Y no me miraba cuando hablaba. Miraba a la pared, luego a la televisión, y luego volvía a mirar las palomitas. Como si mi pregunta fuera más una molestia que algo que mereciera sinceridad. ¿En qué pueblo?, le pregunté en voz baja. Hizo una pausa. Lo suficiente para que yo me diera cuenta. Rockport, dijo finalmente. Parpadeé. Nunca habías mencionado Rockport antes. Exacto, dijo, sonriendo. Por eso lo elegí. Asentí, pero el nudo en mi estómago se hizo más grande. Rockport no estaba lejos, solo a un par de horas. Podría haber revisado todos los moteles de allí si lo hubiera sabido. Pero ahora que lo había dicho, no podía evitar preguntarme. ¿Había elegido esa respuesta al azar o había planeado decirlo desde el principio? ¿Todavía tienes la llave de la habitación? ¿O algo de allí?, pregunté, manteniendo la voz firme. Me miró de nuevo, con la sonrisa desvaneciéndose ligeramente. No, lo tiré todo antes de irme. No quería ningún recuerdo de un borrón y cuenta nueva. Lo dijo con una risa y un gesto casual con la mano. Pero me cayó como un ladrillo en el pecho. Tenía una respuesta para todo, pero ninguna parecía basada en recuerdos reales. Hablaba como alguien que cuenta una historia que ha leído, no una que ha vivido. ¿Por qué no me llamaste?, le pregunté de nuevo, aunque ya sabía lo que iba a decir. Porque no quería que me lo desaconsejaras, dijo, recostándose en los cojines del sofá. Te habrías asustado. Habrías intentado arreglarlo. Yo no quería que me arreglaran. Solo necesitaba marcharme. Lo dijo con rotundidad, como si eso fuera a poner fin a la conversación. Pero para mí no significaba nada. Sus respuestas sonaban demasiado perfectas, demasiado convenientes. Y, en el fondo, algo no me cuadraba. Como si no estuviera contando toda la verdad. Quizás ni siquiera una parte. Había vuelto, pero una parte de él seguía lejos, como si la verdadera historia siguiera ahí fuera, en algún lugar entre la versión que me había contado y la que no debía descubrir. Cuanto más repasaba sus respuestas en mi cabeza, más se desmoronaban. Al principio, quería creerle. De verdad. Quería creer que simplemente había conducido hasta Rockport, había despejado su mente y había vuelto a casa con nada más que unos cuantos mensajes sin responder y una sensación de haber perdido la noción del tiempo. Pero la historia no encajaba. No encajaba con él. No era el tipo de hombre que rompía sus rutinas. No tiraba los recibos ni se quedaba en lugares sin recordar sus nombres. Y definitivamente no pasaba días sin su teléfono. No cuando prácticamente vivía con él en la mano. Había dicho que se había alojado en Rockport, en un pequeño motel de carretera. Cuando le pregunté el nombre, se quedó callado demasiado tiempo. Finalmente, dijo que no lo recordaba. Era uno de esos sitios sin nombre. Solo había un letrero de neón que decía, habitaciones libres, y un anciano en la recepción. Sonaba como algo sacado de una película. No era un recuerdo. No era un recuerdo suyo. Y los detalles se volvían más confusos cada vez que le preguntaba. Primero dijo que se había alojado cerca de la playa, luego mencionó un sendero forestal detrás del establecimiento. Dijo que había escrito un diario, pero luego afirmó que no había llevado nada consigo. Dijo que la televisión estaba rota y luego mencionó que había estado cambiando de canal por la noche. Nada encajaba. Era como ver a alguien remendar una colcha con telas que no pegaban, tratando de convencerme de que no se veía la costura cuando cada puntada se estaba deshaciendo. Así que hice lo que haría cualquier persona cuando su instinto no le deja descansar. Busqué. Abrí mi portátil y empecé a buscar todos los moteles de Rockport. Todos. Revisé fotos, direcciones, reseñas. Miré Google Maps, Street View, cualquier cosa que pudiera ayudar a encajar las piezas del rompecabezas. Si él hubiera estado allí, seguramente algo me habría hecho reconocerlo, algo que él hubiera visto y que yo pudiera usar para validar aunque fuera una pizca de su historia. Pero nada coincidía. Ninguna de las fotos que describió vagamente me resultaba familiar.
Ninguno de los lugares tenía senderos en el bosque y acceso a la playa. Incluso llamé a 2 sitios y pregunté si se había registrado alguien que se ajustara a su descripción. Ambos dijeron que no. Uno de ellos incluso me dijo que no habían tenido ningún huésped masculino solo en toda la semana. No lo confronté de inmediato. Quería hacerlo. Pero necesitaba más. Porque en el fondo, sabía que una vez que tirara del hilo, todo podría desmoronarse. Y no estaba segura de estar preparada para lo que pudiera salir a la luz. Aún así, esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa, lo observé hablar de su día como si nada pasara. Como si no hubiéramos cruzado a algo turbio y extraño. Su voz era tranquila. Su tenedor raspaba el plato como siempre. Pero el hombre que tenía delante ocultaba una historia que no cuadraba. Y en el silencio entre nuestras palabras, empecé a sentir algo nuevo. Miedo. No solo miedo de que estuviera mintiendo. Sino miedo de que la mentira estuviera protegiendo algo que yo no debía saber. Después de recoger la mesa y de que él desapareciera en el dormitorio, abrí el armario del recibidor y volví a mirar. Seguía sin haber nada. Ni la bolsa de viaje. Ni la mochila. Ni la chaqueta con la que no se había ido. Solo los mismos abrigos y bufandas que llevaban meses allí colgados. Cuando regresó tras 5 días de silencio total, no había traído nada. Ni ropa para cambiarse, ni un recibo, ni la tarjeta de la habitación del motel en el bolsillo. Solo él. Y esa sonrisa. Esa sonrisa inquietante, demasiado relajada, que no encajaba con el caos que había dejado atrás. Al principio, no me di cuenta. Estaba demasiado aliviada. Demasiado aturdida para cuestionar los detalles. Pero ahora eran lo único que veía. Afirmaba que había conducido durante horas y se había quedado en algún lugar cerca de la costa, pero su coche estaba impecable, sin rastro de barro, arena o siquiera kilómetros. El depósito de gasolina seguía más que medio lleno. Y cuando le pregunté casualmente cómo había pagado la habitación, se limitó a decir, en efectivo, con un encogimiento de hombros desdeñoso. Pero no faltaba dinero en nuestra cuenta. No había retiradas de efectivo. No había visitas al cajero automático. Cuando revisé la caja fuerte, el sobre de emergencia seguía en su sitio, con todos los billetes en su sitio. Entonces, ¿dónde se había alojado? ¿Cómo había comido? ¿Qué se había puesto? La ropa que llevaba cuando llegó a casa era la misma que llevaba la mañana que se marchó. No parecía que hubiera dormido con ella puesta. No olían a una semana de viaje. Estaban limpias. Incluso planchadas. Lo noté cuando lo abracé en la puerta. No parecía alguien que acababa de regresar de un motel de la costa. Parecía alguien que había salido de una vida diferente y había vuelto a esta, llevando consigo solo la sonrisa que había ensayado. Esa noche me senté en el borde de la cama, fingiendo mirar mi teléfono mientras lo observaba con el rabillo del ojo. Se metió bajo las sábanas, se estiró y suspiró como un hombre en paz. Quería preguntarle de nuevo, quería insistir hasta que rompiera la calma, pero algo me detuvo. Una extraña y pesada quietud en su rostro. Como si le hacía la pregunta equivocada, algo irreversible se rompería entre nosotros. Y quizá eso era lo que más me asustaba. Porque no era solo que su historia no cuadrara. Era que no parecía preocuparle en absoluto que yo me hubiera dado cuenta. No se apresuraba a dar explicaciones. No se andaba con rodeos para encubrir nada. Estaba tranquilo. Centrado. Sonriente. Como un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no creía que yo tuviera el valor de enfrentarme a él. No tenía equipaje. Ni cartera. Ni pruebas de nada. Solo esa sonrisa. Y cada vez que la veía, no podía evitar sentir que ocultaba algo. Algo más profundo que una mentira. Algo que ya había decidido que no debía ser descubierto. Al 6.º día, la tensión se había instalado en la casa como una niebla, espesa, silenciosa e imposible de ignorar. Cada palabra entre nosotros parecía cortada, ensayada, como una actuación destinada a reconfortar a otra persona. ¿Y lo peor? No era él quien andaba de puntillas. Era yo.
Cada vez que le hacía una pregunta, aunque fuera con delicadeza, sus respuestas venían acompañadas de una sonrisa y un tono que me envolvía como si fuera condescendiente. Actuaba como si fuera yo la que estaba exagerando. Como si el hecho de que yo siguiera preguntándome, fuera el verdadero problema, y no su desaparición de 5 días o las explicaciones vacías que repetía una y otra vez. Esa mañana, mientras tomábamos café, finalmente rompí el silencio. ¿Entiendes lo difícil que ha sido esto para mí?, le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. ¿Te das cuenta de lo aterrador que fue no saber si estabas vivo? Me miró como si le hubiera preguntado si había dejado la luz encendida. Sin preocupación. Solo una leve irritación. Te dije que estaba bien, dijo, bebiendo su bebida como si fuera un jueves cualquiera. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Más gordo. Esa frase me oprimió el pecho. Lo miré, atónita. Desapareciste sin dejar rastro. Tuve que llamar a la policía. Pensé que podías estar muerto. Entras sonriendo, sin pedir perdón, ¿y soy yo la que le está dando más importancia de la que tiene? Ni siquiera se inmutó. Solo suspiró, como si estuviera cansado de explicarme algo que ya debería haber entendido. No pensé que fuera para tanto. Solo necesitaba espacio. Eso es todo. Estás exagerando. Fue la forma en que lo dijo, tan casual, tan indiferente, lo que me heló. Como si lo hubiera ensayado. Como si lo creyera. Y cuanto más insistía, más empezaba a cuestionar mis propias reacciones. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba siendo demasiado suspiciosa, demasiado emocional? Había vivido en pánico durante 5 días seguidos. Había dormido con una sudadera que olía a él solo para sentirme cerca de algo familiar. Había llorado, presentado denuncias, hecho llamadas que nunca hubiera querido hacer. Y ahora, de alguna manera, él me hacía sentir como si yo fuera el problema. Esa noche, se acurrucó en la cama a mi lado como si nada hubiera pasado. Sin disculparse. Sin dar explicaciones. Solo silencio y un calor en el que ya no confiaba. Me quedé allí tumbada, rígida, mirando al techo, escuchando el sonido de su respiración constante a mi lado. Y me di cuenta de que algo más profundo estaba mal. No solo su historia, sino la facilidad con la que la estaba reescribiendo. La rapidez con la que había convertido mi miedo en un drama. Mi desamor en una molestia. Actuaba como si yo fuera la que estaba exagerando. Pero yo sabía que no era así. No era paranoia. Era instinto. Algo seguía estando mal. Simplemente no quería que mirara lo suficiente como para descubrir qué era. O peor aún, ya sabía que lo haría. Y contaba con que yo daría marcha atrás. Pero no lo haría. Esta vez no. Pasaron 7 días con él de vuelta en casa y seguía sin tener sentido nada. Su historia no cambiaba, pero tampoco se profundizaba. Era hueca, como un guión que se había memorizado pero que no podía improvisar. Iba a trabajar como si nada hubiera pasado. Cenaba como si nada hubiera pasado. Me besaba en la mejilla cada mañana como si no llevara el peso de un secreto que no tenía intención de revelar. Y yo le seguía el juego, al menos en apariencia. Pero por dentro, me estaba desmoronando a cámara lenta. Repetía cada palabra que había dicho, cada gesto, buscando grietas. Y cuando no encontraba ninguna, empezaba a indagar más por mi cuenta. Volví a llamar a los moteles de Rockport. Revisé las bases de datos de las cámaras de peaje. Incluso entré en una antigua cuenta de correo electrónico compartida que creía que había olvidado. Pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Entonces, exactamente una semana después de su regreso, sonó el teléfono. No era el suyo, era el mío. Eran poco más de las 11 de la mañana y yo estaba doblando la ropa cuando la pantalla se iluminó con un número que no reconocí. El código de área era de 2 pueblos más allá. Casi dejé que saltara el buzón de voz. Pero algo, un instinto en mi estómago, me dijo que contestara. ¿Hola? Dije con cautela. Hubo una pausa al otro lado. Luego, una voz. Tranquila. Profesional. Pero seria.
Señora Landers. Soy el detective Walsh, del Departamento de Policía del Condado de Pierce. ¿Tiene un momento para hablar? Se me cortó la respiración antes de poder responder. De repente, la habitación se sintió más fría. Sí, susurré. Por supuesto. Se aclaró la garganta. Estamos investigando una denuncia relacionada con un vehículo que fue identificado saliendo de una zona restringida cerca de unas instalaciones cerradas el jueves por la noche. La matrícula coincide con la de un vehículo registrado a nombre de su marido, Daniel Landers. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué tipo de instalaciones?, pregunté. ¿Puede decirme de qué se trata? Otra pausa. Esta vez más larga. Señora, voy a ser sincero con usted. No puedo dar muchos detalles por teléfono, pero hemos recibido informes de actividades de vigilancia no autorizadas. El vehículo de su marido fue identificado cerca de un perímetro donde no debería haber estado. Por ahora no se trata de un delito, pero es preocupante. Estamos tratando de confirmar su paradero durante ese periodo. Se me secó la boca. El jueves por la noche, repetí. ¿La semana pasada? Sí, respondió. Alrededor de las 10:30 de la noche. No podía hablar. Porque eso fue después de que mi marido ya hubiera regresado. Me dijo que había estado en Rockport durante días. Dijo que había llegado tarde a casa el miércoles por la noche. Pero ahora un agente de policía llamaba para preguntar por su coche cerca de una zona restringida el jueves. Las rodillas casi me fallan. Yo. Tendré que preguntárselo, dije. El detective hizo otra pausa, esta vez con voz más suave. Lo entiendo. Por favor, hágalo. Y si algo le parece raro, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Colgué y me quedé allí de pie. Paralizada. Con un par de calcetines en una mano y un secreto que nunca había pedido en la otra. Me había mentido. No solo sobre dónde estaba. También sobre cuándo había vuelto. Y si me había mentido sobre eso. ¿Qué más estaba a punto de descubrir? No le confronté esa noche. No pude. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para procesar el horror silencioso de lo que acababa de oír. El hombre al que había dejado volver a mi cama, el hombre que preparaba el café en nuestra cocina cada mañana con una sonrisa, me había vuelto a mentir. No solo sobre dónde había estado, sino también sobre cuándo había vuelto. Y ahora la policía estaba involucrada, haciéndome preguntas para las que no tenía respuesta. Así que esperé. Observé. Escuché. Cada movimiento casual que hacía ahora parecía deliberado. Cada palabra parecía ensayada. Y en la quietud de nuestra casa, sentía como si estuviera durmiendo al lado de un extraño. 2 días después, el detective volvió a llamar. Esta vez, su voz era más seria. Menos curiosa, más controlada. Señora Landers, espero que no sea un mal momento. Quería ponerla al día sobre nuestra investigación. Me fui al porche trasero para que Daniel no oyera. Me temblaban las manos. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Podía oír el ruido de papeles al otro lado del teléfono. Hemos recuperado las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona donde se vio el coche de su marido. Se trata de un centro de investigación abandonado. Lleva años cerrado, pero sigue vigilado debido a los materiales sensibles que se almacenaban allí. No es un lugar por el que nadie pase por casualidad. Tragué saliva. ¿Y está seguro de que era él? Sí, respondió con firmeza. Su vehículo se ve claramente en 2 cámaras diferentes. Pero lo que encontramos después es lo que tenemos que hablar. Mi corazón latía con fuerza. ¿A qué te refieres? El detective dudó, midiendo sus palabras. Hay un pequeño cobertizo en la propiedad. Cerrado con llave por fuera. Nadie había entrado en él en años. Ayer lo abrimos. Dentro encontramos un catre, envoltorios de comida reciente y un cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas. Mapas. Símbolos. Y el nombre de su marido estaba escrito en varias de las páginas.
Casi se me cae el teléfono. ¿Qué tipo de símbolos?, susurré. Es difícil de decir. Las páginas se han enviado a un especialista. Pero parecen rituales. Quizás codificados. Es demasiado pronto para asegurarlo. Pero no parece el trabajo de un transeúnte. Parece planeado. No sabía qué decir. Mi marido, que no se acordaba de pagar la factura del gas a tiempo, ¿estaba relacionado de alguna manera con un sitio restringido lleno de mapas garabateados y símbolos? Pronto le interrogaremos formalmente, añadió el detective. Pero pensamos que debía saberlo. Si hay algo más, cualquier cosa inusual en su comportamiento, por favor, háganoslo saber. Colgué en silencio, mirando al horizonte, tratando de respirar. Algo no estaba simplemente mal, algo estaba completamente fuera de lugar. Daniel no había desaparecido sin más. Se había escondido. Y fuera lo que había estado haciendo, no era inocente. No había vuelto de un viaje para aclarar sus ideas. Había vuelto de algo que nunca quiso que yo entendiera. Pero ahora no tenía elección. Porque fuera lo que la policía hubiera encontrado en ese cobertizo, tenía su nombre escrito por todas partes, y el mío era el siguiente. Pasé el resto del día en una nube, repitiendo la voz del detective en mi cabeza. Símbolos rituales. Catres ocultos. Su nombre escrito en un cuaderno enterrado en lo más profundo de un cobertizo cerrado con llave. No parecía real, y sin embargo era más real que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Y entonces, como si el peso no fuera ya suficiente, apareció la policía. Esta vez no fue una llamada telefónica, sino 2 agentes en la puerta de mi casa, vestidos de civil, con las placas visibles y expresiones indescifrables. Les ofrecí té. Lo rechazaron. Nos sentamos en el salón, donde Daniel había visto una película la noche anterior como si todo fuera normal. No perdieron tiempo. Sra. Landers, ¿puede confirmar dónde estaba su marido el viernes por la noche? Parpadeé, con la mente a 1000 por hora. Viernes. Habían pasado 2 días desde que llegó a casa, o al menos eso dijo. ¿El viernes pasado?, pregunté lentamente, ganando tiempo. Sí, respondió el agente más alto. Aproximadamente entre las 8 de la tarde y la medianoche. Estamos confirmando la cronología y necesitamos saber si alguien puede dar cuenta de su paradero. Abrí la boca y la volví a cerrar. La verdad era que no podía. Se marchó esa noche alrededor de las 7 de la tarde, dijo que tenía que reunirse con un cliente para un proyecto freelance que había conseguido. Algo discreto y de última hora. No le di mucha importancia. Estuvo fuera unas 3 horas y volvió oliendo ligeramente a gasolina y aire viciado. Dijo que era un lugar polvoriento donde se habían reunido. Ahora no me parecía una reunión de trabajo. Me parecía una excusa. Me dijo que tenía una reunión de trabajo, dije finalmente. Se marchó sobre las 7 y volvió cerca de las 11. Es todo lo que sé. El agente asintió. ¿Dijo dónde era la reunión? No, admití. Solo que era en las afueras. Dijo que podría tardar un rato. ¿Recuerda qué llevaba puesto?, preguntó el segundo agente. Sí. Una chaqueta oscura. Botas resistentes. No era su ropa habitual de trabajo. Como si se estuviera preparando para pasar por algo sucio, incómodo. Sí. Dije en voz baja. Y cuando volvió, se fue directamente a la ducha. Lo anotaron todo y luego intercambiaron una mirada. Te lo preguntamos porque el sitio que mencionamos en nuestra última conversación, el de las imágenes de vigilancia, fue visitado de nuevo el viernes por la noche. Solo que esta vez alguien dejó algo mucho más inquietante que unos simples cuadernos. Me quedé paralizada. ¿Qué era?, pregunté. No respondieron de inmediato. En cambio, el primer oficial se inclinó ligeramente y dijo: Te daremos más detalles pronto. Pero si vuelve a ir a algún sitio inesperado, o si desaparece, llámanos inmediatamente. No esperes. Se marcharon sin despedirse y yo me quedé sentada en el silencio que dejaron tras de sí, con el corazón latiendo a toda velocidad. Viernes por la noche. Volvió a mentir. Y esta vez,
Las consecuencias no eran solo extrañas, eran peligrosas. El hombre con el que me había casado se había convertido en alguien a quien no reconocía. Y a medida que las grietas se hacían más profundas, empecé a preguntarme: ¿seguía viviendo con un extraño o nunca había sido quien yo creía que era? Esa noche, me quedé despierta a su lado, observando el lento subir y bajar de su pecho bajo la manta. Su rostro parecía tranquilo, casi infantil, bajo la suave luz del pasillo. Pero yo no sentía paz. Sentía distancia. Desconexión. Pavor. Era como si estuviera compartiendo la cama con alguien que llevaba el rostro de mi marido como un disfraz. Alguien que sabía imitar los detalles. Pero que hacía tiempo que había olvidado el corazón que había detrás. Y una vez que ese pensamiento se arraigó en mi mente, no pude sacarlo. ¿Y si el hombre que entró por mi puerta hace una semana y media no solo estaba mintiendo, sino que había cambiado? O peor aún. ¿Y si la parte de él que yo conocía ya no estaba allí? La policía no me había dado todos los detalles, pero sus preguntas se me quedaron grabadas. Cronología. Símbolos. Regresos repetidos a un centro cerrado. ¿Qué tipo de hombre desaparece, regresa sin pertenencias, sonríe como un títere y se escabulle de nuevo bajo el amparo de la noche? No es el hombre con el que me casé. No es el que solía levantarse temprano solo para hacer tortitas los sábados. No es el que lloró conmigo cuando perdimos nuestro primer embarazo. Ese hombre tenía profundidad. Emociones. Pero esta versión de Daniel parecía vacía. Como si alguien lo hubiera vaciado y cosido por fuera. Empezó a hacer pequeñas cosas que no parecían propias de él. Reírse en momentos extraños. Olvidar datos básicos sobre su propia vida. La otra noche me preguntó si todavía hablaba con mi hermana. No tengo ninguna. Nunca la he tenido. Luego lo descartó, dijo que estaba cansado, que se refería a una prima. Pero parecía tan seguro cuando dijo, hermana, como si fuera parte de una vida completamente diferente. Me impactó. Luego estaba la comida. Daniel siempre había odiado las aceitunas, no soportaba su olor. Pero la semana pasada pidió una bandeja mediterránea llena de aceitunas y se la comió como si nada. Cuando le pregunté, sonrió y dijo: supongo que he cambiado. Fue entonces cuando me di cuenta más que nunca. Quizás había cambiado. No emocionalmente. No metafóricamente. Pero sí profundamente. Físicamente. Espiritualmente. Algo había cambiado. Quizá en ese centro. Quizá antes. Quizá algo le siguió a casa. O quizá algo volvió en su lugar. Seguí observándole dormir, tratando de reconocer al hombre al que una vez había amado con tanta intensidad. Su mano se crispó mientras dormía y murmuró algo que no pude entender. Su respiración se ralentizó. Sus labios se entreabrieron y, justo antes de exhalar de nuevo, juraría que oí un susurro. Una palabra que no reconocí. Un idioma que no conocía. Me senté erguida, con el corazón acelerado. Él no se movió. Me levanté, salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la pared del pasillo, presionando mi palma sobre mi corazón acelerado. El hombre que vi entrar en mi casa no era el mismo que se había ido. Y ahora no estaba segura de si alguna vez lo recuperaría. A la mañana siguiente, no pude contenerme más. Lo observé mientras se servía el café como siempre, tarareando en voz baja como si nada hubiera cambiado en el mundo. Pero todo había cambiado. Me quedé en la puerta de la cocina, agarrándome al marco, con el estómago encogido y la voz temblorosa. Daniel, dije, sin reconocer el sonido de mi propia voz. Se volvió para mirarme, con la taza en la mano y una sonrisa que ya se estaba formando como un reflejo. Pero se desvaneció en cuanto vio mi cara. Tenemos que hablar, dije. Se apoyó en la encimera, todavía tranquilo. Demasiado tranquilo. Vale, dijo, alargando la palabra como si se estuviera preparando para un juego. Di un paso adelante. ¿Dónde estabas el viernes por la noche? Vino la policía, otra vez. Están haciendo preguntas porque tu coche apareció cerca de ese centro, otra vez. Lo observé atentamente,
esperando ver sorpresa, confusión, cualquier cosa que me indicara que se trataba de un terrible malentendido. Pero su expresión no cambió. Ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirarme como si estuviera esperando a que terminara. Daniel. Dije lentamente. ¿Qué hacías allí? ¿Qué es lo que no me estás contando? Tomó un sorbo de café antes de responder. Ya sabes que estaba allí. Dijo con sencillez. ¿Qué quieres que te diga? Fue entonces cuando el suelo se derrumbó bajo mis pies. No lo negó. Ni siquiera una mentira simbólica. Ni siquiera lo intentó. ¿Entonces es verdad? Susurré. Has estado escapándote. Volviendo allí. Escribiendo en cuadernos. ¿Viendo algo? Sus hombros se levantaron y bajaron en una respiración lenta. No es lo que piensas. Entonces explícamelo, le espeté. ¿Por qué me mentiste? Desapareciste. Volviste como si nada hubiera pasado. Y ahora actúas como si esto fuera normal. Él bajó la mirada hacia su café, como si los remolinos de crema tuvieran respuestas que no podía expresar. No quería mentir. Pero sabía que no lo entenderías. Al principio ni yo lo entendía. ¿Entender qué? Pregunté. ¿Que has cambiado? ¿Que no eres el mismo hombre que se marchó de esta casa? Apretó la mandíbula, solo por un momento. Tenía que irme. Me atrajo ese lugar. No lo planeé. Pero una vez allí, algo cambió. Algo se abrió. No puedo explicártelo, no como tú quieres. No era peligroso, no para mí. Pero me advirtieron que la gente empezaría a darse cuenta, que la gente empezaría a hacer preguntas. Se me heló la sangre. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Entonces me miró, con los ojos vacíos como nunca antes los había visto. No me creerías. Se me hizo un nudo en la garganta. Inténtalo. No dijo nada. No respondió. Solo me miró fijamente durante un largo y silencioso segundo y luego pasó a mi lado, rozándome el hombro como si hubiéramos terminado de hablar. Como si hubiera dicho suficiente. Pero no era así. Ni por asomo. Y, por primera vez, no solo tenía miedo de lo que había hecho. Estaba aterrorizada por en lo que se había convertido. No me dirigió la palabra en todo el resto del día. Se movía por la casa como una sombra, presente pero inaccesible. El silencio entre nosotros no era solo quietud, era opresivo, estaba cargado de todo lo que él se negaba a decir y de todo lo que yo tenía demasiado miedo de volver a preguntar. Pero al caer la noche, algo cambió. Quizás fue porque dejé de seguirlo con la mirada, o quizás fue porque llevaba 2 días sin dormir y parecía más un fantasma que una esposa. Fuera lo que fuera, justo después de medianoche, se sentó en el borde de la cama y susurró. ¿De verdad quieres saberlo? Ni siquiera respondí. Solo asentí, apenas respirando. Él miró al frente, sin mirarme, con voz baja y monótona, como si estuviera recordando la historia de otra persona. La primera vez que fui allí, pensé que solo estaba conduciendo para aclarar mis ideas. Pero algo me apartó de la autopista. Como una fuerza. No fue un pensamiento, ni una decisión, solo una dirección. Ni siquiera sabía que ese lugar existía hasta que llegué allí. Sus manos se retorcían en su regazo, con los dedos inquietos. No había señales. Ni vallas. Solo árboles, densos e interminables, y de repente, se abrió. Como si el bosque se hubiera abierto solo para mí. Y en medio de todo estaba ese edificio, viejo y silencioso, como si hubiera estado esperando. No le interrumpí. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Entré. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta, simplemente estaba abierta. Todo parecía congelado, intacto. Pero no abandonado. No estaba vacío. Podía sentir que me observaba. Hizo una pausa. Había papeles allí. Diagramas. Escritos que al principio no tenían sentido, pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, más entendía. No del todo. Solo lo suficiente para sentir que estaban destinados a mí. Finalmente se volvió para mirarme.
No se trataba solo de volver. Se trataba de haber sido invitado. Hay algo debajo de ese lugar. Algo antiguo. Algo despierto. Lo llamaban la boca. Lo miré fijamente, sin estar seguro de haberlo oído bien. ¿Ellos?, susurré. ¿Quiénes son ellos? Entonces su rostro cambió, la incertidumbre brilló bajo su tranquila calma. No hablan como nosotros. Pero son reales. Y me dieron a elegir. Me dijeron que podía marcharme, olvidarlo todo y no volver jamás. O podía recibir. No explicó qué significaba recibir. Y quizá yo no quería saberlo. Pero lo notaba en su voz. Fuera lo que había aceptado, no lo había abandonado. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté. Bajó la mirada. Porque una vez que lo oyes, empieza a perseguirte también. Se levantó y se acercó a la ventana. Yo me quedé paralizada en la cama, obsesionada por sus palabras. Me había contado parte de la verdad, pero en el fondo sabía que lo peor seguía oculto en el silencio. Y fuera lo que fuera la boca, ya le había hablado. Tenía miedo de que fuera a hablarme a mí a continuación. Después de que me hablara de la boca, ya no podía seguir fingiendo que solo se trataba de mentiras o desapariciones. Algo más profundo se estaba desmoronando, y los hilos de la vida de mi marido se estaban deshaciendo de una forma que nunca hubiera imaginado. Empecé a ver las cosas de otra manera. A mirar atrás con nuevos ojos. Las cosas que antes me parecían rarezas ahora parecían patrones. Los paseos nocturnos, los nuevos libros con símbolos extraños que él decía que eran solo diarios artísticos, los pedidos por internet de cosas que nunca explicaba, tiza, cordel, sal, espejos, velas. Todo estaba ahí, a plena vista, simplemente no sabía lo que estaba viendo. Él siempre tenía un cajón cerrado con llave en el sótano. Solía bromear con él diciendo que probablemente estaba lleno de viejos poemas vergonzosos o recibos que no quería que yo viera. Él se reía y me decía: «No quieres saberlo. Confía en mí». En aquel entonces, creía que era inofensivo. Ahora, parecía una cámara acorazada llena de secretos. Después de que se durmiera aquella noche, bajé sigilosamente las escaleras y me quedé mirando ese cajón, con la mano suspendida sobre él como si fuera a quemarme. No intenté abrirlo. Todavía no. No estaba preparada. Pero ahora lo sabía. Contenía fragmentos de una segunda vida que había logrado construir delante de mis narices. Incluso sus amigos, gente que creía conocer, empezaban a parecerme piezas de un rompecabezas. Recordé que uno de ellos, Greg, había venido a casa hacía unos meses. Él y Daniel hablaron en voz baja fuera mientras yo preparaba el té. Cuando lo serví, dejaron de hablar. Greg apenas me miró a los ojos. Ahora lo entendía. En lo que fuera que estuviera metido Daniel, no estaba solo. Y fuera lo que habían iniciado juntos, había irrumpido en nuestras vidas sin previo aviso. Encontré entradas extrañas en su diario, fechas marcadas sin explicación, subrayadas 2 veces. Cuando las comparé con mi calendario, me di cuenta de que eran los días exactos en los que había desaparecido durante horas, alegando que iba a aclarar sus ideas. Una de esas fechas era el viernes pasado, la noche en que la policía dijo que había regresado al centro. No había vuelto por capricho. Estaba programado. Premeditado. Como si formara parte de un ritual al que nunca me habían invitado. Lo que más me aterrorizaba no era solo que hubiera cambiado. Era que llevaba mucho tiempo cambiando. Y yo no me había dado cuenta. O tal vez no había querido hacerlo. El hombre al que besaba cada noche antes de acostarme se había convertido poco a poco en un extraño. De forma sutil. Tan sutiles que seguía cambiando lo que consideraba normal. A la mañana siguiente, me quedé de pie en medio de la cocina y me di cuenta de algo que casi me hace caer de rodillas. No había perdido a mi marido 2 semanas antes, cuando desapareció. Lo había ido perdiendo poco a poco, mes tras mes. Y mientras yo buscaba señales de infidelidad o depresión, él se había entregado a algo completamente diferente. Algo antiguo. Algo que estaba esperando. Y ahora, también estaba dentro de esta casa.
A la mañana siguiente, no esperé a que se fuera. Le dije que me dolía la cabeza y que quería quedarme en la cama. Se ofreció a prepararme un té. Lo rechacé. Me miró durante un momento demasiado largo, como si estuviera leyendo algo bajo mi piel, luego asintió y salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta principal detrás de él, me levanté. Me moví rápido, en silencio, como si estuviera robando de mi propia vida. Fui directamente a su estudio, sin molestarme en cerrar la puerta detrás de mí. Necesitaba saber qué más me había perdido. Y cuanto más encontraba, más me daba cuenta de lo ciega que había estado. Lo primero que encontré estaba en el cajón inferior de su escritorio. Una pila de recibos, fechados, doblados, casi perfectamente ordenados. La mayoría eran de ferreterías extrañas en pueblos de los que nunca había oído hablar. Pero todas tenían algo en común. Cuerda, frascos de vidrio, trozos de alambre de cobre, botes de azufre en polvo y tiza. Mucha tiza. A primera vista, parecía el alijo de un superviviente. Pero cuando les di la vuelta, encontré su letra. Símbolos, instrucciones, fechas. Uno de los recibos tenía un mapa dibujado en el reverso. No era de una ciudad. Era de un bosque. Marcado con una X. Un lugar del que nunca me había hablado. Luego revisé el archivo en su escritorio. La carpeta tenía el inocente nombre de mantenimiento. Hice clic en ella, esperando encontrar informes de trabajo o facturas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Docenas de fotos. La mayoría eran del bosque. Árboles partidos por la mitad. Círculos de sal. Velas quemadas dispuestas en patrones precisos. Una imagen mostraba lo que parecía una máscara, toscamente hecha, animal, colgada de un clavo en la pared de un cobertizo. Pero lo peor era una foto de Daniel. Estaba sin camisa, arrodillado en la tierra, rodeado por otras 3 personas vestidas con túnicas y con las manos extendidas. No sonreía. No parecía asustado. Parecía tranquilo. Como si ese fuera su lugar. Cerré la carpeta y me alejé del escritorio. Me temblaban las manos. Las piernas me temblaban. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Cómo había vivido esa vida paralela a la mía, dentro de nuestra propia casa, dejando pistas que nunca seguí? Pero entonces me di cuenta de que no era solo ceguera. Era confianza. Confiaba en el hombre que decía estar cansado cuando llegaba tarde a casa. Confiaba en que un cajón cerrado no significaba nada más que privacidad. Confiaba en que el amor era suficiente para evitar que se crearan secretos en la oscuridad. Ahora no podía negarlo. Había habido pistas todo el tiempo. Ni siquiera las había ocultado perfectamente. Simplemente no quería creer que alguien con quien compartías tu vida pudiera convertirse en otra persona mientras no mirabas. Había estado viviendo con un hombre dividido entre 2 mundos. Y ahora que ambas vidas se estaban estrellando, yo estaba de pie entre los escombros, con todas las pruebas en mis manos. Pero lo más aterrador era saber que eso no era el final del camino. Era el principio. No sé qué fue lo primero que se rompió en mí. Darme cuenta de que el hombre al que amaba estaba viviendo una segunda vida o la silenciosa verdad de que no parecía estar dividido al respecto. No se escondía por miedo o vergüenza. Estaba en transición. Cambiando. Casi como si estuviera siendo absorbido por otra cosa. Por otra persona. Me quedé allí, en la oficina, rodeada de fotos, recibos, diarios con símbolos que no pertenecían a nuestro mundo, y finalmente me permití hacer la pregunta que llevaba días rondándome por la cabeza. ¿Y si Daniel ya no era Daniel? Cuando regresó después de esos 2 días desaparecido, lo miré a los ojos y me dije a mí misma que seguía viéndolo a él. El hombre con el que me casé. Pero ahora esos ojos parpadeaban más lentamente. Sonreía en momentos extraños. Olvidaba recuerdos familiares. Y, sin embargo, recordaba otras cosas. Detalles de sueños que insistía en que eran reales. Frases en un idioma que no reconocía. Referencias a acontecimientos que nunca habían ocurrido en nuestra línea temporal. Al principio era sutil. Ahora era innegable. El hombre con el que me casé no había vuelto. No del todo.
Algo más había ocupado su lugar. Encontré una anotación en su cuaderno, una que no tenía fecha como las demás. Era breve, escrita rápidamente, como si su mano se hubiera movido antes de que pudiera detenerla. El recipiente está preparado. La conciencia se desvanece. El velo se debilita. La leí 3 veces, luego una cuarta, tratando de decidir si estaba escribiendo ficción o si se trataba de un registro de algo real. Cuanto más leía, más sentía que era una advertencia. No solo para él, sino para mí. No había desaparecido. Había pasado al otro lado. Y algo había regresado a través de él. Empecé a recordar cosas que antes había ignorado. Despertarme en mitad de la noche y encontrarlo de pie junto a la ventana, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Las veces que había susurrado en sueños en un idioma que no entendía. La forma en que de repente parecía asustado por su reflejo, como si el hombre del espejo no fuera él. ¿Cómo no me había dado cuenta? O tal vez sí. Quizás lo había notado poco a poco, pero había cosido el tejido de nuestra vida de nuevo, tapando los agujeros con excusas. No podía contárselo a nadie. Todavía no. No sin parecer desquiciada. ¿Quién me creería? Que tu marido desaparece durante 2 días y vuelve siendo otra persona. Que colecciona símbolos y mapas de lugares que no aparecen en el GPS. Que sabe cosas que no debería saber y olvida cosas que ningún marido debería olvidar. Pero ahora lo creía. Lo había visto. Y ya no podía volver a negarlo. No había desaparecido. Se había transformado. No sabía si se trataba de una posesión, un renacimiento o algo antiguo y cósmico. Lo único que sabía era que el hombre al que amaba se estaba alejando cada vez más y que o lo perdería por completo, o lo seguiría a lo que fuera que hubiera ocupado su lugar. No dormí esa noche. No podía. Todos los ruidos de la casa me parecían más fuertes de lo normal. El zumbido de la nevera, el crujir de las tablas del suelo, incluso el viento rozando las ventanas como dedos deslizándose por el cristal. Daniel dormía a mi lado, o al menos su cuerpo estaba allí. Respiraba con regularidad, pero su quietud no me tranquilizaba. Me ponía nerviosa. No dejaba de pensar que, si le tocaba, ¿seguiría estando caliente como antes? ¿O encontraría algo frío bajo la piel, algo desconocido? La verdad estaba ahora en mis manos. Tangible. Inquebrantable. Tenía los diarios, las fotos, los recibos. Tenía sus palabras. Y tenía la creciente sospecha de que el hombre que yacía a mi lado podría no ser del todo humano. No en el sentido en que yo lo entendía. Entonces, ¿qué debía hacer con esa verdad? ¿A quién podía contárselo? Si entraba en una comisaría o en la consulta de un terapeuta y les contaba todo lo que había visto, me tacharían de inestable. O peor aún, de paranoica. Quizás incluso delirante. Y si se lo contaba, si miraba a Daniel a los ojos y le decía que lo sabía, ¿qué pasaría entonces? Esa pregunta era la que más me atormentaba. Porque una parte de mí no estaba segura de que se sorprendiera. Quizás solo asentiría con la cabeza. O esbozaría esa sonrisa vacía que ahora lucía como un segundo rostro. ¿Y si había estado esperando a que lo descubriera? ¿Y si eso era parte del plan? Me senté en el sofá toda la mañana mientras él preparaba el desayuno como si fuera un día cualquiera. Dejó una taza de té en la mesa junto a mí y me besó en la frente como solía hacer. Me estremecí. Esperaba que no se diera cuenta. Pero por dentro, todo se encogió. Seguía oliendo como Daniel. Seguía usando la misma marca de pasta de dientes. Pero ya no tarareaba. Llevaba días sin hacerlo. Entonces me di cuenta de cuántas pequeñas cosas habían desaparecido. La forma en que solía dar golpecitos con los dedos cuando pensaba. La forma en que se frotaba la nuca antes de contar un chiste. Todo había desaparecido. Todo había sido sustituido por algo preciso. Intencionado. Como si alguien se hiciera pasar por él y solo acertara en lo básico. Podía huir. Lo pensé. Hacer una maleta y desaparecer antes de que se diera cuenta. Pero, ¿a dónde iría? ¿Y si me seguía, no como Daniel, sino como lo que se había convertido? O peor aún.
¿Y si me marchaba y nadie me creía, y alguien más caía en su órbita, sin saber lo que realmente se escondía detrás de su sonrisa? La verdad era demasiado pesada para llevarla sola, pero demasiado extraña para entregársela a otra persona. Así que me quedé con ella. Cada respiración que tomaba a su lado era como una apuesta. Cada palabra que decía podía inclinar la balanza. No solo estaba decidiendo qué hacer con la verdad. Estaba decidiendo si saberla me mantendría a salvo o me arrastraría a la oscuridad con él. No tuve tiempo de tomar una decisión. La tomaron por mí. La llamada llegó justo después del mediodía, cuando Daniel había salido a comprar comida, o al menos eso dijo. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla cuando volvió a parpadear el número de la policía. Se me hizo un nudo en el pecho. Respondí, preparándome para lo peor, y la voz al otro lado del teléfono no perdió tiempo en cortesías. Señora Hale, tenemos que hablar con usted. Hoy. No puede esperar. El tono del detective había cambiado desde la última vez. Antes sonaba cauteloso, incluso comprensivo. Ahora era urgente. Concentrado. Acepté reunirme en la comisaría en una hora. No me dijo por qué. No hacía falta. Lo notaba en su voz. Lo que sabían ahora era importante. Quizá peor. Me temblaban las manos cuando colgué y me quedé sentada un buen rato, con el corazón latiéndome en los oídos como un reloj que cuenta los segundos. En la comisaría, me llevaron a una sala que no había visto antes. No era la pequeña sala de interrogatorios de antes. Esta era más fría, más clínica, del tipo que no solo alberga preguntas, sino también consecuencias. El detective Marsh puso un expediente sobre la mesa. No pregunté qué había dentro. Lo abrió de todos modos. Tenemos imágenes, dijo. Cámaras de seguridad, cámaras de caza del bosque. Testigos. Sabemos que Daniel no estaba donde dijo que estaba. También sabemos que no estaba solo. Deslizó unas cuantas fotografías por la mesa. Mis ojos se fijaron en ellas. Allí estaba Daniel, o alguien que se le parecía, de pie en un claro, frente a una alta estructura de piedra rodeada de símbolos tallados en el suelo. A su lado había otras 3 personas con túnicas oscuras, con el rostro oculto. En otra imagen, los ojos de Daniel eran completamente negros. Parpadeé. Volví a mirar. La foto no había cambiado. ¿Qué es esto?, susurré, no porque no lo supiera, sino porque necesitaba que alguien más lo dijera primero. El detective Marsh se inclinó hacia adelante. Creemos que su marido está involucrado en un grupo bajo vigilancia federal, comportamiento ritualista, manipulación psicológica, posiblemente algo peor. No respondí. Tenía la boca seca. Él continuó. Usted ha vivido con él. Ha visto cambios. Creemos que puede estar en peligro. Y tiene que tomar una decisión, cooperar con nosotros o quedarse con él y arriesgarse a verse envuelta en todo esto. Lo miré fijamente y luego volví a mirar las fotos. Pensé en el cajón lleno de mapas. Los símbolos. Los susurros nocturnos. Las palabras de su cuaderno. El velo se debilita. ¿Lo había cruzado ya sin darme cuenta? No está en peligro, dijo Marsh con suavidad. Todavía no. Pero si pasa algo, no podremos protegerte si sigues fingiendo que es el mismo hombre con el que te casaste. En ese momento todo quedó claro. Ya no se trataba del matrimonio. Ni de la lealtad. Se trataba de sobrevivir. La policía no solo me había traído pruebas. Me había puesto una línea en la arena. A un lado estaba la verdad. Al otro, Daniel, o quienquiera que fuera el que llevaba su rostro. Y yo tenía que elegir. Cuando salí de la comisaría, el sol me resultaba extraño en la piel, como si la luz no perteneciera al mundo al que acababan de arrastrarme. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Había entrado como una esposa llena de preguntas. Salí como una mujer que llevaba consigo respuestas que desearía no haber encontrado nunca. No había forma de suavizar esta verdad. El hombre con el que me había casado se había convertido en otra persona. Y todo lo que aún amaba de él se había desvanecido en algo que ya no reconocía. Solo quedaba un caparazón que sabía sonreír de la misma forma,
pero sin el mismo alma. Esa noche no volví a casa. Ni siquiera le llamé. Me registré en un pequeño motel junto a la Interestatal, uno de esos sitios con luces parpadeantes y habitaciones que olían ligeramente a desinfectante de limón. No era reconfortante. Pero era neutral. Un lugar donde podía sentarme con mis pensamientos sin el peso de los recuerdos presionándome desde todas las paredes. Me tumbé en la cama completamente vestida, mirando al techo, tratando de recordar la última vez que me sentí realmente segura a su lado. Y no pude. A la mañana siguiente, escribí una carta. No para explicar. No para acusar. Solo para decir adiós. No a la versión de él que había vuelto, sino al Daniel que una vez conocí. El que tarareaba mientras preparaba los huevos. El que bailaba conmigo descalzo en la cocina. El que no tenía una sombra que se alargara más allá de sus pasos. Ese hombre, dondequiera que hubiera ido, merecía una despedida. ¿El otro? ¿El que se había unido a cosas que no podía nombrar? Podía quedarse con su sonrisa. Ya estaba harta de fingir que no sentía el cambio cada vez que me miraba con esos ojos que parpadeaban un poco demasiado. Envié la carta desde un buzón en un pueblo tranquilo a 1 hora de distancia. Luego conduje. Sin ningún plan. Solo con la voluntad de poner distancia entre mi pasado y lo que aún tenía la oportunidad de llegar a ser. No fue fácil. No se abandona a alguien a quien has amado sin dolor. Incluso si esa persona te abandonó primero, en silencio, en las sombras, de una forma que nadie más podía ver. Pero alejarme era la única forma que conocía de vivir. No de sobrevivir. Vivir. No miré atrás cuando pasé por la carretera que me habría llevado a casa. No hacía falta. Sabía que él estaba allí, esperando, con la misma expresión que antes me reconfortaba, pero que ahora solo me recordaba todo lo que ya no era. Su sonrisa se había convertido en un disfraz. Y yo no podía seguir viviendo con alguien que llevaba el amor como una máscara. No me fui para escapar de él. Me fui para recordarme a mí misma. Y al hacerlo, le devolví el silencio con el que había vuelto. La diferencia era que yo no volvería. Esta vez no. Y tampoco por lo que hubiera ocupado su lugar. Algunas historias no terminan con justicia o con una explicación clara. Algunas historias terminan en silencio, con una maleta hecha, un respiro profundo y una puerta que nunca vuelve a cerrarse detrás de ti. No obtuve todas las respuestas. Puede que nunca sepa qué pasó exactamente durante esos 2 días perdidos, o qué fue exactamente lo que volvió con la sonrisa de Daniel. Pero sí sé esto. Cuando tu espíritu siente que algo va mal, no esperes a que el mundo lo confirme. Confía en tu inquietud. Acepta las preguntas. Porque no todos los peligros llaman a la puerta con fuerza. Algunos se cuelan sigilosamente, susurrando con voces familiares, sonriendo de una forma que antes significaba amor. Me alejé no porque dejara de quererle, sino porque empecé a quererme más a mí misma. Y al hacerlo, recuperé lo único que su silencio intentó quitarme, mi claridad. Quizás hayas estado en una situación en la que la persona que tienes a tu lado ya no te hace sentir como en casa. Quizás te hayan manipulado con cambios silenciosos, sutiles y verdades que se desvelan demasiado despacio como para gritarlas. Si es así, espero que mi historia te recuerde que no estás loco. No estás solo. Y tienes todo el derecho a marcharte, aunque el mundo te diga que te quedes. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible. Hasta la próxima, cuídate, mantente fuerte y nunca ignores la sensación de que algo no está bien. Porque a veces, las cosas más aterradoras, llevan una sonrisa.